owes its existence solely and completely to sound. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy venimos con otra edición de este programa Pareidolia, que es un espacio de difusión científica y tecnológica de la comunidad, para la comunidad. Y el día de hoy otra vez tenemos de invitado al doctor Miguel Ángel García Pinilla, que lo introducimos la vez anterior, pero hoy nos puede comentar otra vez sobre usted, introducirse. Sí, nos puede comentar un poquito más. Hablamos de su currículo la vez anterior, pero también nos gustaría saber principalmente su área de expertise, en lo que más se ha desarrollado, y si tiene un gusto por algo de la ciencia que no sea ese área de expertise. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, en los últimos 10 años he laborado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, pero el trabajo que yo realizo es un trabajo que realizo, se puede decir como multitransdisciplinar, que es como la palabra de moda hoy en día en la ciencia y la tecnología. A ver, ¿otra vez? Multitransdisciplinar. Ok. Porque lo múltiple es que involucra muchas disciplinas. Claro. Lo trans que están entre ellas y inter que puedes correlacionarlas. Entonces, es digamos, por ejemplo, en el término de la apropiación de la ciencia, que es algo que vamos a hablar seguramente el día de hoy, pues es algo que involucra eso, ¿no? Porque necesitas, no sé, a los abogados que hagan las leyes, necesitas a los que trabajan en trabajo social para la implementación de esa ciencia, y pues a nosotros los científicos o a los que hacen innovación para pasarla, ¿no? Y para hacerla. Entonces, digamos que para mí no es, digamos, con toda esta experiencia que yo tengo, para mí es difícil ver cómo podemos hacer la apropiación de la ciencia en ciertas áreas, como por ejemplo, no sé, materiales semiconductores, por decirlo, ¿no? U otras áreas de la ciencia, ¿no? Pero, y algo que me apasione, que aparte de la parte de la ciencia, es, pues, se puede decir que no sé si los movimientos sociales que hoy en día es muy de moda sí. Y que estamos viendo y que no parecieran tener una cabeza, pero que sí tienen un origen en común, ¿no? Claro. Bueno, pues gracias por comentarlo. Igual, creo que este programa principalmente va a tratar, o bueno, pareciera exclusivamente que va a ser la parte 2 del programa anterior, en este capítulo 3. Y que sería seguir trabajando con el concepto del estado el estado del arte de la ciencia en México. Entonces, en el capítulo anterior realmente trabajamos y dijimos muchas cosas, pero parecían que no estaban tan estructuradas. Incluso quedaron muchos bagajes de información que no aclaramos. Quedaron huecos. Quedaron huecos, exactamente, como que argumentales, no sé cómo decirlo. Pero nada que no podemos aclarar en otro capítulo más. Exacto, entonces justamente este capítulo va a tratar de llenar esos huecos y ahondar un poquito más en cosas que pues faltaron la vez pasada para terminar de caracterizar el estado del arte de la ciencia en México. Y pues empezamos el primer punto, que tiene que ver con lo primer punto de la vez pasada, que fueron los transgénicos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que hay que poner en contexto a la gente otra vez. Vamos a decir cierta cantidad de puntos, pero estos puntos tienen exclusivamente la intención de que gente fuera del ámbito científico sienta lo que alguien dentro de ese ámbito percibió cuando toda esta sucesión de eventos empezaron a emerger. Vamos a comentar 8. Y estos 8 puntos son un preámbulo a la situación actual. Porque estos 8 puntos que vamos a comentar son 8 puntos antes del mandato actual que sucedieron y que fueron fortaleciendo la perspectiva actual que se tiene. Y como comenta Mario, el primer punto es transgénicos.
Y pues como Miguel comentó, tú comentaste, Tania comentó, ¿por qué esto tiene que ser polémico para empezar? Y creo que la polémica se comentó, pero creo que no la... No andamos en ella. No la ahondamos y no la finalizamos de la manera correcta. Ujú. La polémica, creo que voy a tratar de enumerarlo. Sería lo que comentó Miguel. La pérdida de la, no sé si decirlo, biodiversidad, de la cuestión genética oriunda. Eso sería una parte de la polémica. Otra que se comentó en consecuencia es la implementación por parte de las grandes corporaciones que manejan los cultivos de, en este caso, de semillas genéticamente modificadas. La implementación de los herbicidas Y todo. plaguicidas, todo. Ajá, todo lo que conlleva estas grandes empresas. Pero el tercero, que creo que no se comentó muy bien. Bueno, también, sí, creo que yo comenté algo, ¿no? De que en sí, los productos genéticamente modificados, no como tales, pero se han hecho desde que el hombre dice, esto no me gusta y quemo lo demás. La selección. La selección, creo que desde ahí empieza el hombre a modificar su entorno. Hemos extinguido especies. Pero ahí es diferente porque ahí no es que tú lo estés modificando genéticamente, sino que tú seleccionas de los mismos que tienes en la naturaleza. Tú, que era lo que tú decías, tú puedes empezar, no sé, a cruzar para obtener un producto X. Claro. ¿No? Y los cruces de poner la ramita y que se genere, Sí, o sea, eso ha sí, existido eso siempre. Siempre. Pero una cosa es eso y otra es cuando tú predefines, cuando tú Claro. rompes el DNA, lees toda la cadena y tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero que tenga hijos para que siempre me compren la semilla, que eso pasa con Monsanto. Ajá, pero nos importa la parte más científica, ¿no? Que es el entendimiento del comportamiento de la especie nativa para modificarla lejos de que caiga en actividades privadas, que es lo más... O lucrativas, ¿no? Sí, claro, sí. En ese sentido, por supuesto, la biotecnología, digamos, la misma directora de CONACYT, ella pues trabaja en ese campo, ¿no? Y es de optimizar y hacer más eficiente, no sé, cultivos locales o cultivos autónomos. Pero O sea, pero pareciera que ella como que está en desacuerdo con que existan esas investigaciones biotecnológicas, independientemente de si son ciencia básica o si son ciencia privada. O sea, pareciera que... Sí, o sea, una persona normal, digamos, que no está permeada del ambiente de biotecnología, puede escucharla y pensar de que no, los transgénicos son malos. Ajá, por la polémica de que estás alterando la cuestión oriunda. Pero ¿A qué te refieres con oriunda, Daniel? Oriunda, que es exclusivamente autóctona, o sea, que es de la región. O sea, que podría afectar esta biodiversidad, como pasa local, exactamente. Sí. Como incluso pasa hasta con el tequila, ¿no? Que se cortan hectáreas para sembrar el maguey, así con el aguacate, etc. Sí. Y que pueda afectar eso, ¿no? Pero lo que pasa es, o cuál es la perspectiva, porque recuerda, queremos que se transmite la perspectiva de la comunidad científica. Es que los científicos están completamente de acuerdo en el desarrollo y en la investigación de las ciencias de alimentos. Eso es un hecho. Sí. Y la polémica se sucede más en el área social. Como Miguel comentó, levanta pasiones, ¿no? De que, oye, vamos a modificar genéticamente esto. Y es como que, oye, entonces estoy comiendo cosas malas. Y es que aparte hay gente que dice, estás jugando a ser Dios, ¿no? Estás jugando con la vida. Sí. Como que no sabes qué estás haciendo, no sabes qué puede pasar. Ahí la parte ética tiene que entrar. Y yo creo que es de las cosas que yo me imagino que hoy en día se van a trabajar más. Porque precisamente... No sé si ustedes escucharon la noticia de unos doctores en China, y no recuerdo si fue incluso en Hong Kong, que ya habían obtenido fetos modificados genéticamente para que no fueran enfermedades. Ajá, y claro. Entonces sacaron artículos incluso en revistas muy reconocidas como Nature y Science, y al último que tuvieron que hacer como recular esas revistas y decir, oye, ¿sabes qué? La información que nos habían dado no era completa porque... hay unos límites que los científicos tienen que ponerse, ¿no? Y en la parte ética. Entonces, y el problema es dónde está la frontera y cómo defines, ¿no? Porque mucha gente puede decir, para mí es ético, y para otras personas dicen, no, para mí es más la ciencia que la parte ética. Yeah. Y ahí es donde entras en conflicto, ¿no? Pero el conflicto también entraría entonces de acuerdo al país. Porque, por ejemplo... Es una política de Estado, sí, ajá, totalmente. Sí, es una política de Estado. En las cuestiones asiáticas, el sector privado tiene más inversión en la ciencia que aquí, que es casi el 80% lo controla el Estado. Pero la investigación privada, pues,
Es muy poca, sí, allá es... Pero allá es más fuerte allá, sí, es lo y inverso, marca sí. el rumbo de las investigaciones y Sí, eso, sí, sí. pues ahí podría entenderse, pero en nuestro sentido de tercermundistas, de este desarrollo de la ciencia en nuestro México, pues creo que sí, lo que comentaste, importa más cuidar las empresas privadas que hacen eso, o sea, se ocupan nuevas leyes para vigilar, pero la investigación per se de un científico que se dedique a eso. O sea, financiado por el Estado, investigación pública. Claro, por Investigación supuesto. pública. Ya si ellos hacen investigación por su cuenta, pues el Estado no tiene nada que ver. Pero si, ¿cómo se llama? Si la investigación directamente, en este caso de CONACYT, se dirige a la investigación de organismos genéticamente modificados para X aplicación, ahí siento que no tiene nada de malo. Y de ahí se empezó a generar como que el susto. Ajá. Sí, Porque- el problema aquí es Ajá. que pareciera que la directora que está rigiendo o controlando, digamos de alguna forma, las investigaciones públicas que se realizan, o sea, creemos que no tendría por qué Yo creo estar que... regulado en ese sentido. Yo la creo que verdad, ahí porque- como que a lo mejor estamos dando, digamos, ella la cabeza, el centro del consejo, ¿no? Sí. Pero, pues el consejo tiene más de 35 años, si no recuerdo mal, tiene más o menos como 45 o más, lo quería buscar ahorita el dato, pero el punto es de que, pues, esa es la cabeza, pero hay un montón de Claro. gente que la agrupa, tú bien lo decías, hay un consejo de biotecnología, biotecnología y pues ellos son los que definen ese camino. Ahora, la parte de las leyes, como decía Tania la vez pasada, pues los diputados y los senadores son los que se encargan de esa parte, Ajá. que ellos tienen sus asesores y demás, pero a lo mejor no debemos malinterpretar una posición personal como una posición de política de Estado en un tema en específico, que yo creo que Exactamente. son las cosas que hace falta madurar quizás nosotros como sociedad y decir, oye, si esta persona opina eso, no significa que va a ser así, porque es como, por ejemplo, a lo mejor no es un buen ejemplo, pero lo que dice López Obrador respecto a las investigaciones de expresidentes. Su opinión personal es que no debemos tocarlos, pero la opinión de la sociedad y la opinión de la rama jurídica es, oye, si hay una demanda o si hay demandas, Tiene que investigarse. porque tú eres la cabeza de esta parte, pero no significa que el gobierno tenga que actuar como tú dices. Claro. ¿no? Pero entonces lo que piensas es que no, o sea, la opinión de Álvarez Bulla no está afectando en que si se da dinero o no, por ejemplo, a investigaciones de biotecnología. hoy No, por no hoy. creo, porque por ejemplo está el premio nacional que es financiado por Coca-Cola y es un premio que toda la gente que trabaja en biotecnología de alimentos lo busca porque da estatus, ¿no? Entonces, Ajá. no sé, son premios y digamos... Pero bueno, ahí independientemente juega- de que la cuestión sea una opinión personal, estamos conscientes, que es lo que queremos recalcar, que si el gobernador actual va para la presidencia en aquel entonces y dice que a los delincuentes hay que cortar las manos por si roban, independientemente de que él no tenga el poder para hacerlo, suena polémico. Ah, sí, sí. Y la percepción social influye. Entonces creo que Elena debe estar consciente que en su postura política de poder actual tiene que modificar porque genera... O a lo mejor lo que quería era generarse polémica y que se generara esta discusión, ¿no? De otra manera, quizás no estaríamos hablando ahorita de organismos genéticamente modificados. Yo creo o que porque biotecnología, la ¿no? ciencia O sea, está de acuerdo con las... Y principalmente podemos checar el artículo de Sheldon Krimsky, Krimsky. Vamos a poner el artículo ahí en la liga, que es el consenso detrás de la evaluación de la salud ante los organismos genéticamente modificados. Y principalmente es un compendio de publicaciones científicas hasta el 2015, que es la fecha de la publicación actual. De la que se hizo. Y ahora principalmente con eso, ¿no? De las conclusiones que él abarca es eso, que las cuestiones corporativas y la investigación privada es lo que más ha afectado en que la sociedad perciba a los transgénicos como algo malo o erróneo. Entonces, partiendo de ese punto, que la directora, que en aquel entonces no tomaba el poder, dijera eso, genera polémica. Y como tú dices, esperemos, porque recuerden que estamos hablando de un punto del pasado. Ese fue el primer punto polémico. Sí. Después, ¿cuál fue? Dijimos, bueno,
una opinión personal no tiene nada que ver con el rumbo federal que se iba a tomar. Y después dijo, bueno, se dijo eso, después voy a cambiarla, voy a poner la H en CONACYT. Que CONACYT es Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y ella quiere poner que sean humanidades y ciencias. Y lo que ella comentaba era porque la ciencia debe de tener ética. Sí. Porque no está mal decir eso, o sea, no está nada mal. ¿Qué es lo que podría estar mal? Lo que podría estar mal es la percepción del gremio, que dijeras, Exacto. oye, si tú metes humanidades, la epistemología, por así decirlo, o sea, la filosofía de la ciencia objetiva, cuando tú metes humanidades, estás metiendo ideologías. Entonces, eso fue la polémica que se gestó por la H. Y luego, previamente estaban los transgénicos y dijeron, oye, esto parece que está construyendo algo curioso, ¿no? Que parecía que sí es perspectiva. Después llegaron las, ¿cómo se llama? Las contrataciones indebidas, que comentamos el episodio pasado, y dijeron, ¿qué onda? O sea, ya, ok, una, no pasa nada. Dos, opinión, ok, perfecto. Las contrataciones, se hizo una polémica brutal en todas las redes sociales que tienen que ver de científicos, estudiantes, se hablaba de eso increíble. Los noticieros también. O sea, empezó a escalar de una manera fuerte hasta que el presidente dijo, se va a recortar eso y Elena va a tomar acción para que se haga eso. Y se hizo. Y se hizo y no están a cargo de nada fuerte. Entonces, Recordemos lo de las contrataciones un poco, Ajá. porque creo que de hecho hubo partes que no ahondamos ahí el programa pasado. Ajá. Mencionamos a la licenciada en modas. Ajá, para la cuestión de la consultoría de Cibiohem. Ajá, lo de Cibiohem, que al final fue por mandato del presidente, pues... Ajá, y la otra de David Herrera, estoy casi... Ledesma. Ledesma, ajá. Sí, de hecho, el doctor lo mencionó en el programa, pero no ahondamos en ello. Ajá. Tenía un comentario. Lo que decíamos era que este personaje, pues, pareciera que no tuviera el grado adecuado para desempeñar el cargo de difusión de ciencia en CONACYT. Sí, sí, era eso. Pero, O sea, a lo mejor podía cumplir con algunos requisitos, pero no tenía, pero hay gente más capacitada y con más experiencia para ese cargo. Entonces yo creo que el problema en general yo creo y es que si se va a cambiar el sistema tienes que recurrir a gente que no está en el sistema para cambiarlo. Esa es mi lectura. Ujú. Entonces, pues mucha gente la que hace difusión de ciencia y tecnología, pues de cierta manera... Como que periodismo independiente. Quizás necesitaba gente de pero existen, o sea, existe gente de ciencia, científicos que tienen medios independientes. Aquí mismo en Ajá. Monterrey tenemos un caso, ¿no? Hay un doctor del Cinvestav que tiene una revista de difusión que se llama C², si no estoy mal, y tiene como 3, 4 años con ella. Entonces sí Súper. existe, sí hay gente que hace difusión de ciencia y tecnología, aparte de tus labores de ciencia y tus labores de tecnología o de educación como Sí, profesor, ¿no? claro. Entonces yo creo que se hablaba en el ambiente por eso, ¿no? Porque esta persona no cumplía con el perfil y había gente que sí cumplía con el perfil. Y la misma polémica que se estaba gestando ya. desde antes, ¿no? Porque todavía no estaba en el cargo y todo eso se estaba filtrando, ¿no? Entonces, eso simplemente es agregarle más a la polémica, más incertidumbre. Y después se filtró el comunicado en el que cancela las convocatorias para el 2019. Eso fue un impacto brutal, porque dijeron, estás reafirmando todos los medios miedos que miedos que estamos gestando en nuestras mentes, ¿no? Que no están realmente seguros de lo que se está haciendo ya adentro. Y pum, eso cayó así como que brutalmente. Pero ya comentó, después de que se le estuviera insistiendo en que dijo que yo haya cancelado las convocatorias para el año 2019, no quiere decir que no vamos a dar apoyo, simplemente que queremos el control total y que cuando nosotros entramos en poder, tuviéramos el control de esas convocatorias y no cuando llegáramos seguir con el sí de lo que ya se aprobó. Sí, en ese sentido yo digo que está bien, porque finalmente... sí, no, está súper bien. Sí, digamos, para no tener un año muerto, ¿no? Exacto, sí. Y fue lo que pasó. Un año O muerto. sea, al final los proyectos de ciencia básica del 2000... es que eso también toca mencionarlo. En los últimos 3 años del gobierno anterior no hubo apoyos para ciencia básica. Y entonces juntaron todas las convocatorias de 2017 y 2018, las juntaron en 2018 y como 3,000 proyectos que presentamos,
había un prefiltro de que era aprobado o no aprobado, luego tenías que escribir el proyecto ya largo cuando eras aprobado, y ese paquete habían colocado un sinnúmero de clasificaciones en cuanto a que aprobado pero no aprobado económicamente, luego que aprobado pero financiado pero que no alcanzaste, y así había muchísimas. Era una cosa todo eso extraña. era nuevo. Eso era el periodo anterior, con el gobierno anterior. Entonces, a lo último aprobaron, no sé, 200 proyectos. Y en el momento que se hizo la transición, sacaron dinero, no recuerdo de qué fondo, y de estos fondos que cancelaron, y se pudo hacer movimiento para aprobar, creo que como 400 proyectos de ciencia básica que no se extras. Entonces, en ese sentido está bien reorganizar, porque efectivamente no se estaba priorizando muchos aspectos de la ciencia y la tecnología en México. Entonces, en ese sentido, sí. En ese sentido está muy bien. Sí, claro. Pero no se dijo hasta que se filtró, hasta que hizo la la polémica. El problema fueron las filtraciones que causaron miedo en la población, ¿no? Bueno, en la población científica. Y luego, por lo mismo, la gente en las redes sociales empezó a sacar todo lo que alguna vez Marielena empezó a decir de su opinión respecto a la ciencia, que es completamente capitalista, que la ciencia hegemónica del occidente no busca el desarrollo humano, y todas esas lecturas que en su momento ella opinó de tantas cosas antes, y empezaron a salir de manera bastante, ¿no? Sí, como el tweet, ¿no? De llegar a la luna. No fue un tweet, ahí me equivoqué, no fue un tweet, fue una conferencia que ella dio hace como 4 años, ella lo dijo de que todo esto de la ciencia, y que la llegada a la luna, o sea, el alunizaje, pues fue un avance tecnológico inútil. Entonces todo eso se empezó a viralizar, entonces toda la comunidad estudiantil, que es la más habladora, porque los investigadores pues están más quietos, por así decirlo, ¿no? Están más atentos a la reacción, pero la comunidad estudiantil es polémica. La comunidad estudiantil... Ajá, exacto, ¿no? Entonces, esa es la percepción que se tenía, ¿no? Se empezó a construir todo este ambiente brutal. Y todo eso era sin que entrara al poder. Entonces era como que, Dios, ¿qué va a pasar cuando entre al poder? Y ya el último caso que se suscitó antes de que entrara al poder fue cuando se confirmó que una persona que no había acabado la secundaria iba a ser la encargada del manejo de los recursos de CNR, que maneja en conjunto con CONACYT, que son parte del Fondo Sectorial para Energías e Hidrocarburos, y que son fondos sectoriales que van para ciencia y tecnología, que se trabajan junto con CONACYT, millones de pesos. Y fue como que no tiene nada que ver con la CIDA ahí, porque pues ella no tiene nada que ver con CENER, porque es la Secretaría de Energía es completamente aparte del consejo, pero pues nomás fue como que la cereza del pastel. Y a partir de ahí empieza el mandato. Entonces todo eso fue como que toda la gente... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Entonces, ahorita hay 9 personas viéndonos. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros, preguntarnos cosas en los comentarios. Ah, exactamente. Nomás para tenerlo en cuenta. Sí. Claro que pueden comunicarse al teléfono que va a aparecer en pantalla. Los podemos contestar y debatir. Asimismo, ustedes nos pueden contradecir cosas y opinar en la caja de comentarios, y nosotros con gusto responder cualquier cosa de lo que opinamos y sabemos bien. Sí. Y también completamente de nuestro bagaje. Entonces, esa era la perspectiva, ¿no? Entonces... El contexto. Exactamente. Y luego empieza el mandato, y la primera noticia que yo vi, estoy seguro que hay otras que desconozco, incluso más favorables, fue el caso súper sonado que salió en Televisión Nacional de la doctora Beatriz Xoconostle. Ella era la encargada del Centro de Investigación de Ciencias de Yucatán, el CICI, y ella trabaja exclusivamente en la rama, exclusivamente la que está, digamos, en contra, Marielena, que son los organismos genéticamente modificados. Y ella tiene un mandato del 2018 al 2023. Y pues ella tuvo esta cuestión que difundió cómo fue su proceso en el que se le obligó a hacer la renuncia. Se grabó la llamada, difundió la llamada, todo su centro de investigación está con ella, la apoyó de manera increíble, hasta que llegó el doctor Alejandro Díaz. Él es el director adjunto de todos los centros de investigación de la República, 27, los que auspicia CONACYT. Entonces llega y se le empieza a comentar que lo que debe de hacer es que debe de renunciar, porque hay un proceso judicial en su contra, proceso judicial del cual ella no está consciente.
Ajá, le dijeron, hay una denuncia en tu contra, tienes que por eso renunciar. Para Y que ella- las investigaciones surjan mejor. Ajá. Y ella le preguntaba, ¿pero cuál fue la denuncia que me están poniendo? No No podía puede saber. acceder a ella. Y ella acabó su mandato de manera abrupta. Sigue trabajando para el CIMESTAF, es SNI 3, excelente trabajadora. Podemos checar su currículo, increíble. Pero entonces dijimos, oye, ¿qué está pasando aquí? Esto empieza a tornarse de la manera no más apropiada, ¿no? Entonces se empezó a manchar muchas imágenes de la administración actual que nos gobierna. Entonces, también, pues todo el mundo empezó a hablar, ¿no? Oye, pues si hay tanta corrupción y tantas malas prácticas, pues denúncialas y haz el proceso legal correspondiente. Sí, porque el problema era que decía, hay corrupción y vamos a acabar con ella, pero no, sin decir quién lo estaba haciendo ni imponiendo las denuncias. Ajá. Entonces, nomás creaba como esa polémica, pero Sí, no entonces pasaba nada. se empezó a generar un ambiente muy fuerte. Después no tiene nada que ver, pero cualquier cosita se podía ver mal. Salió lo del comedor, ¿no? De que 15 millones de pesos el comedor de CONACYT. Y no crean que es para un año, ¿no? Fue para de abril. Ya teníamos la nota. Sí. Fue para un mes y medio, ¿no? No, No, eran era como todo 8 el año. meses. Eran como Era 8 el año, meses. sí. O sea, era de abril a diciembre. Sí, ¿De Yo diciembre? tengo entendido que era de abril a Sí, diciembre. sí. Ah, ok, perfecto. Sí, pero creo que sí lo tocamos el programa pasado, ¿no? Sí. ¿No ¿Sí? Sí, Según sí, yo sí. lo hablamos Ah, y perfecto. concluimos que tenía algo de sentido. O sea, Sí. Y después salió lo del no renovar las becas en el extranjero, se empezaron a cancelar algunas para los de postdoctorado y a los que están en el doctorado. ¿A qué se refieren con la cancelación de estas becas? A que normalmente cuando el doctorado en el extranjero dura 5 años. O 4. O 4. Pero te puedes extender y pides un acta al CONACYT para que te extienda y no te quite la manutención. Todo eso se empezó a hacer más riguroso. Se cancelaron 30 renovaciones porque no se pudo subir un archivo que es, por así decirlo, el IFE del investigador. ¿Cómo se llama el que trae a la gente? Del investigador, pues que reside allá. sí, el que... Ajá. El Y- currículum, dices tú. exactamente. Y eso no se pudo subir en la renovación. 30 personas hicieron un documento diciendo, oye, no pudimos, no O se sea, lo existía renovó. una plataforma para subir la información que les requerían. No pudieron subirla por problemas ¿De la plataforma? Ajá. Y ni modo, papito. Ajá. Te quedas sin dinero. Ajá, Allá. se Sí, quedaron sí, 30 personas. de eso se hizo Polémica. Sí, efectivamente se hizo la polémica y lo que yo creo es que, digamos, es que son varios temas, ¿no? Porque está está los postdocs, Ujú, claro, estuvo claro. en su momento los proyectos, entonces yo creo que estaban apagando fuegos, entonces se alborotó primero el de postdocs y prum, vas y lo apagas, ¿no? Sí, y luego, sí, sí. y luego salió el de los doctorados y prum, pues vas y lo apagas en el sentido de que, ¿A qué oye, te ¿sabes qué? refieres? Ajá, con apagarlo. Ajá. Pues que lo solucionaron. Entonces, el problema es que tuvieron que sacar esto a los medios para que se solucionara. Entonces, ahí es donde sí uno dice, bueno, ¿qué necesidad? O sea, Pues si si tú los ya chavos sabías, sí, o sea, pierden dinero, sí, no, sí pero- lo tienen que llevar los medios. Claro, pero me refiero a que ¿por qué se esperan a que salgan los medios para solucionar? Ah, sí, estoy Sí. completamente de acuerdo contigo. Hay que necesidad de quemar Sí, sí, al sí. consejo, oye, porque finalmente, si sabían que era un problema de la plataforma, pues es un problema tuyo. Y tú como consejo, pues tienes que solucionarlo. Ah, O sí, yo sí. como universidad, ¿no? Yo me pongo en el papel de, no sé, posgrado que donde yo estoy en la facultad. Oye, tienen que entregar estos documentos, pero no tenemos la copiadora para que de recibido. Bueno, ¿y yo cómo sé que te lo entregué? Claro, Entonces, es algo que tú tienes que solucionar como institución. Sí, sí, sí. Entonces, Y, ahora, y eso por deja un lado. tú, el punto es que ese documento se entrega desde que empiezas tu estancia Sí, doctoral claro. y postdoctoral y lo pedían otra vez. No se pudo subir. Ajá, era un documento que ya tenían que ya- ellos. ajá, sí. Entonces, simplemente, pues a la gente que se le quitó sus recursos, pues empezó a hacer, pues no ruido, pero simplemente a difundir la noticia para que todos estemos conscientes Claro. de lo que está pasando. Sí, Pero el punto es que hubo personas que creyeron que lo del documento era una mera excusa para dejar de dar el apoyo. Exacto. Esa fue la cuestión. Que posiblemente como si ellos tuvieran el poder de decir, ¿sabes qué? Esta no, palomazo, este sí, etcétera, ¿no? Y eso fue relativamente no mucho. Lo más reciente fue hace como 2 meses y medio, porque esto no es tan exacto, ¿verdad? Es pues, podemos ir de preferencia a la imagen número 1. Se les va a mostrar una imagen. En esta imagen
lo que sale es un doctor hace una publicación en una revista de mucho alto impacto a nivel nacional. Digo, perdón, internacional. ¿Sí? El doctor Antonio Lascano. El doctor Antonio Lascano es afamado por muchos a nivel nacional. Divulgador increíble. Muchos hemos visto sus pláticas, sus conferencias y todo. Entonces, él publica en Science, o sea, una revista brutal. ¿Qué está pasando? Quo Vadis es latín que dice ¿hacia dónde vas? Ciencia en México, ¿no? Entonces, él publica todo esto con más información y hace una crítica fuerte. Dura, Ajá. Hace referencia exacta a la doctora Elena. Dice en qué número se recortó, qué centros de investigación, debido a sus recortes, no han podido pagar en su momento la luz, así como el IPCIT tuvo que no pagar la luz por la cuestión de que era tan alta por la supercomputadora que tenía allá, cosa que no se puede pagar así de la noche a la mañana, porque había muchos pagos como que no dichos, ¿no? Según la institución, según el CONACYT, y se fueron recortando. Y sí impactó. O sea, recuerdo que estaba hablando con un conocido que trabaja en el CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas, que está aquí en Apodaca, su sede en Querétaro, digo, en Guanajuato, y decían que sí, les pegó. O sea, de que les pegó. Entonces, y si nos vamos a la siguiente imagen, la imagen número 2, este mismo artículo hace referencia a otro artículo que también salió criticando la postura del presidente López Obrador. Entonces, imagínense, todo esto a nivel internacional. Brutal, o sea, cuando la ciencia en México ha tenido ese impacto, ¿sí? Entonces, ya regresando acá con nosotros, hubo suficiente revuelo en esas publicaciones como para que también Álvarez Bulla quisiera publicar una respuesta a Lascano, que también fue en la misma revista que es Science. La misma revista donde publicó Lascano, publica Álvarez Bulla su contestación, que también fue súper polémica. O sea, todo ese tiempo fue cuando estuvieron saliendo incluso en las noticias de pues, estos dos personajes, entrevista tras entrevista, los dos. Claro. Súper polémico. Y sí, obviamente ella, María Elena, decía de que no, pues muchas de las cosas que dijo el doctor Antonio Lascano están erróneas. Hay más dinero para la ciencia que ha habido en 7 años, es lo que recalcan en muchas entrevistas. Y bueno, ¿por qué esto se volvió polémica aparte de lo obvio? Porque después de unas semanas, el doctor Antonio Lascano queda destituido del Comisión dictaminadora que evalúa las investigaciones a nivel nacional, la que destina dineros. Entonces, toda la comunidad científica quedó impactada que un personaje como él fuera destituido aparentemente por su publicación crítica respecto al sistema. No dijeron eso, por las ausencias, a las 8 ausencias que tuvo del consejo, ¿no? Sí, digo que a nosotros nos pareció súper como porque pareció que fue debido a eso, ¿no? Pero la justificación de Elena es... Faltó 8 veces a estas comisiones y Lascano respondió y dijo, yo dije por qué iba a faltar desde hace mucho. Y él da explicaciones de todo, créanme, da explicaciones de las 8, porque ese nombramiento fue relativamente... fue de este año. Exacto. Yo creo que a lo mejor hay muchas cosas que se están escondiendo detrás ahí. Digamos, no es simplemente... lo obvio. Lo que se ve, sí. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que está involucrado el hecho de cómo se estaba haciendo la ciencia en México y cómo se va a hacer ahora. Ajá. Entonces, ese cambio va a generar... es lo que, digamos, parece poco, pero esa H involucra esa apropiación de la ciencia y quizás hay unas áreas en las que la apropiación va a ser más fuerte que en otras. Yo me imagino, por ejemplo, biotecnología, biología, ciencias de la conducta. Ahí debería ser mucho más fuerte la parte de la apropiación de la ciencia, la parte de la química, la contaminación del ambiente. Claro. ¿Con apropiación te refieres a que la ciencia está al servicio de la sociedad, algo así? Sí, totalmente. Entonces, y en ese sentido... quizás los centros CONACYT no estaban a la par
en términos digamos, de apoyos a la ciencia y la tecnología con respecto, por ejemplo, a las universidades, que es lo que en mi caso, Claro. no estábamos a la par. Ellos iban en un tren de alta velocidad y nosotros íbamos en un por bocho. supuesto. Sí. En el sentido de apoyos. Sí. Entonces, Porque asumen que la universidad te va a apoyar. pues no, Y- lo que pasa es que los centros CONACYT tenían muchísimos apoyos que las universidades no. Ajá, Entonces, porque son completamente auspiciados por CONACYT, ¿no? ahora, la función es diferente. Yo Sí, comprendo, sí. porque la función de una universidad es la de formar gente. Ajá. Esa es la función primordial de la Principal. universidad. Claro. Sí. Ya, si a la mano tú tienes las herramientas, tienes el capital humano, tienes dinero, tienes la infraestructura, las industrias y Para el capital generar. humano para generar ciencia y tecnología como universidad, pues lo haces. Pero no todas las universidades tienen esa capacidad. Claro, Ahora, no. los centros CONACYT es como lo inverso, ¿no? Los Ajá. centros CONACYT tienen infraestructura, tienen el capital humano, tienen los contactos en la industria para desarrollar la ciencia y la tecnología, donde la formación de capital humano ya es Secundario. algo secundario, sí. Ya. Eso es una muy buena manera de explicarlo, la verdad. Entonces, en ese sentido, sí. Yo incluso había tenido precisamente una discusión hace como 15 años donde me decían, es que para hacer ciencia y tecnología no necesitas de estudiantes. Y yo decía, ¿cómo? Claro que sí. Me dicen, no, es que no se necesitaban. Y me costó tiempo aceptar que sí, efectivamente, no necesitas estudiantes para desarrollar ciencia y tecnología. O sea, que haya estudiantes incorporados a proyectos para hacer ciencia y tecnología, pues suma, da un plus, porque a ti como estudiante te ayuda. Pero no requieres de estudiantes para hacer ciencia y No, tecnología. pues ya es trabajo de los contratados oficialmente, ¿no? Claro, entonces bueno, eso por ese lado. Entonces, esa parte de la H, la apropiación, yo creo que, pues, las áreas del doctor Lascano, la parte de esta biología, Ujú. entonces, quizás... Son las más golpeadas. sí, puede ser. Ahora, la UNAM también... Polémica digamos, en sí. la UNAM se lleva un gran parte del pastel de lo que es educación, ciencia y Sí, tecnología, bastante. de lo que le corresponde a todo México. Y yo creo que No se veía vuelvo a un punto, completamente. aunque la directora hace parte de la UNAM, porque ella es trabajadora de la UNAM, Claro. pues yo creo que está consciente de la situación de cómo muchos estados pues están muy mal en cuanto a la repartición de ese pastel de lo que es ciencia y tecnología. Sí, eso tiene Sí, que sí, ver sí. con la descentralización que hablábamos el programa pasado, ¿no? Sí. Entonces, Claro. entonces Otra sede. eso es muy probablemente, no dudo que ambos bandos tengan argumentos para justificar lo que mencionen en sus textos, pero yo creo que lo que hay atrás de esto es esa parte de abrir la ciencia y la tecnología a México. Y lo que es, que yo vuelvo al punto de lo que significa la cuarta T. Ujú. O sea, que entonces en ciencia y tecnología yo puedo entonces pensar que la cuarta T es la apropiación de la ciencia y la tecnología. Porque entonces... Esa sería muy buena pregunta. No, Esa sería muy buena pregunta. Y entonces, ¿y qué mecanismos se van a utilizar para hacer esa apropiación de la ciencia y la tecnología? Sí, entonces creo que es lo que tú concluiste la vez anterior, ¿no? Bueno, comentando algo rápido. La cuarta T se refiere a la cuarta transformación, que es esta ideología que maneja el gobierno actual, que a nivel nacional ha habido 4 transformaciones fuertes en su historia. La primera fue la independencia de México por Miguel Hidalgo, bueno, el padre de la patria, pero en sí la independencia. La segunda, pues, fue las cuestiones de reforma con Benito Juárez. La tercera, pues, fue la Revolución Mexicana, los caudillos, todo el movimiento intelectual que hubo de fondo por parte de los hermanos Magón. Y que la cuarta fuerte transformación es la actual. Entonces, sí, definitivamente, y como tú mencionaste, o sea, Morena, que es el partido gobernante actual, tiene un poder fuertísimo a nivel nacional para hacer esta cuarta transformación a su perspectiva real, ¿no? O sea, sí es muy... Pero llegamos a lo mismo, tú tienes razón, no hay unos lineamientos de qué es la cuarta transformación. No está como que para que tú digas, oye, sí, vamos para allá. Oye, nos importa su objetivo. Y más para ciencia. Sí, hay como destellos, porque el hecho de que se apoye a los estudiantes, ahora con como que el número de becas que se ha dado para estudiantes para ingresar a la universidad es un número que histórico que México antes nunca había tenido. Claro, eso sí ha aumentado bastante. Sí, entonces en ese sentido yo creo que quizás es lo que te digo, como que hay destellos, ¿no? Entonces, pero no hay como pero el destello es interpretativo, ¿no? Sí, tú lo puedes interpretar como bueno, tú lo puedes interpretar como malo. Sí, me ilumina o me ciega. Entonces, estas discusiones que se están generando con ciertos voces que se muestran, yo creo que el fondo es ese. Va. ¿No? El fondo es ese. Ahora,
que se cometían anomalías, sí, como en todo No, lado. pues claro. Como en todo Claro, lado. sí. Entonces, están limpiando la casa y están barriendo. Ahora, quizás se cometan exabruptos y a lo mejor no hacen las cosas de la manera correcta. Ajá. Sí, como siempre ha pasado. Claro, Y va a eso, seguir pasando. eso Sí, es claro, innegable. porque ahora todo cambio genera resistencia. Yo creo que esto que estamos viendo son quizás parte de esas resistencias, ¿no? Esperemos que sí, porque sí ha habido ciertas injusticias y la pregunta es que si le damos pie basados en eso, podemos justificar muchos males. Claro, sí. Y entonces son temas súper amplios, espectros interpretativos Y delicados. y delicados, ¿no? Sí, porque Entonces, ahí sí tienes que tener, como decía Tania, ¿no? El papelito en la mano y entonces ahí sí, claro. con un hecho, poder argumentar tu postura, ¿no? Sí. Y Entonces, respecto a la apropiación de la ciencia y la tecnología, nos Oye, pasa eso me una gustó. percepción o sea, nos estamos refiriéndonos a que no va a haber tantos apoyos para ciencia básica, que no tiene como que un impacto real, tangible ¿Para la sociedad? actual. Ajá. Yo creo que ¿Eso es sería, lo que yo crees? creo que sería un error. Ahorita precisamente estamos ya por cerrar en este mes y a principio de noviembre se está cerrando apoyos a lo que se denominaba ciencia básica, que ahora cambia de nombre y se llama Fronteras de la Ciencia. son convocatorias abiertas. Esta es una convocatoria que, como les decía, en el periodo pasado se acumularon casi 3 años y en este año ya salió para este año con el CONACYT. Ok. Y como yo lo leo por los montos y estoy participando en ella, es que, por ejemplo, en las ediciones pasadas, cuando tú presentabas como tú solo, como individual la propuesta, el apoyo era de un monto hasta, creo que 1.400.000 para 3 años aproximadamente, ¿no? Eso te dice que más o menos era como 500,000 pesos por año. Un poquito menos. Podríamos creer que eso es mucho, pero en sí se va... es muy poco porque se por va los equipos así. Se compra una supercomputadora Y ya pa- se te fue. y ya, se te fue en... o un ajá. equipo o reactivos. O reactivos, Eso exactamente. en individual. En grupo, el apoyo era hasta 4 o 5 millones de pesos, que eso te da como 1,5 millones por año. Y esos eran los lineamientos. Ujú. Ahora, este año, en individual, si no estoy mal, creo que son 500,000 o 900,000 pesos. Entonces le bajaron el apoyo individual. Ya. A grupo lo mantienen hasta 4,5 millones, pero sacaron una nueva que es como redes. Y en esta de ¿Redes? redes es Colaboraciones Sí, son interinstitucionales. 10 grupos, tienen que incorporarse, 10 grupos. Wow, A mínimo ver. 10 grupos. Mínimo 10 grupos, sí. Y es hasta 30 millones de pesos. Entonces, O sea que si hay 10 grupos conectados, Sí, que pueden que- acceder hasta 30. hasta 30 millones Y de ellos pesos. saben cómo se los reparten. Claro, sí. Entonces, Wow. ahí, por Ya. ejemplo, México ya tiene, digamos... ¿Así se llama redes? tendría que buscarlo ahorita. Ahorita puedo Ah, hablar no, el sí. nombre, pero involucra, Ahí lo busca. involucra varios grupos. Ya. Entonces, por ejemplo, México ya tiene redes muy fuertes en Claro. diferentes áreas temáticas que yo creo que los grupos fuertes deberían de aplicar porque son 30 millones, es un Sí. recurso importante, 1,5 millones de dólares. Se me hace difícil cómo tantos grupos de investigación utilizar, o sea, esas convocatorias como para financiar al grupo en sí o para A financiar grupos. investigaciones. A grupos. Es que Sí, por eso, o en sea, ese sentido el grupo de grupos. ahí va mi comentario, porque, por ejemplo, no sé, puede haber el área temática del agua, y dentro del agua puede haber gente que esté trabajando en contaminación de plaguicidas con el agua. Sí. Y en ese no dudo que haya en México a lo mejor 100 grupos, pero a lo mejor hay unos 10 grupos fuertes que ya tienen colaboraciones entre ellos. Ellos podrían aplicar esta Sí. convocatoria. Y lo otro es de reservarlo para los otros. Claro, entonces gente que está empezando, pues aplica individual, pero el hecho de que le hayan bajado los individuales, creo yo que están fomentando, vuelvo al Las punto, colaboraciones. trans, Ya. inter y multidisciplinar, porque entonces te Trans, obligan inter, y multidisciplinar. ok. Entonces te obligan a que colabores con otra gente para que Sí. tengas más apoyo, ¿no? Ya. Sí. Está súper bien. Sí. De hecho, es parte de lo que hablábamos hace rato. de Recortas que- la individualidad, aumentas el cooperativismo, ¿no? O sea, Sí, está y pues relativamente bien. es como, de hecho, es que hace rato estábamos comentando de por qué Álvarez Bulla, o bueno, en general CONACYT, no tendría por qué regular qué investigaciones se hacen y cuáles no, siendo que la revisión entre pares ya debería ser suficiente para regular si la investigación va para bien o no va para mal. Y siento que esto también pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, el hecho de que sean varios grupos trabajando en una sola investigación Se te autorregula. da cierta certeza de que pues se está haciendo bien la cosa, ¿no? O sea, que se está... Que es viable. Que es viable, sí. O Sí, sea, sí, sí. en general. Ahora nomás faltaría saber, pues, el comité dictaminador, ¿no? Y No, que- pues la revisión entre pares, este año, por ejemplo, de lo último que se hizo en el periodo pasado,
fue hacer que el proyecto fuera escrito en inglés. Sí. De tal manera que yo me imagino que se va a mandar a pares internacionales. Confiamos en eso. Pares se refiere a que normalmente tú mandas una propuesta, ya sea de artículo, de proyecto, y investigación. Una persona homóloga a ti, de tu área, del mismo nivel o más, no sé, se lo mandan a 3 personas por poner o 4 o 5, digamos, a mí me ha tocado que me revisan 5 o 6 veces, 5 o 6 revisores mi proyecto, ¿no? O otros casos que son 3, ya depende de la revista de la revista o del proyecto. Del área en la que tú trabajes, porque ahí vienen las áreas de física, química, biotecnología, medicina, humana, viene un área que es multidisciplinar, ¿no? Entonces... pues depende. Sí, ya ahí depende de esa parte. Sí. Pero en ese sentido, los apoyos, yo creo que como que están reorganizando la casa y están empezando a ver cómo van a hacer esa parte, cómo se va a implementar esa parte de las humanidades y esa parte de la apropiación social. Pues creo que las humanidades ya están. O sea, las humanidades creo que ya se benefician bastante con ACID. Ahora, pero antes no. Digamos, yo en algún momento tuve charlas con gente que estaba aquí en el estado en ciencia y tecnología y ellos me decían que era un absurdo que un abogado que quería especializarse en legislatura de patentes no tuviera, sí, por ejemplo, eso es lo que... abogado. Que un abogado que quisiera especializarse en legislatura de patentes no tuviera el apoyo con así para ir a hacer una maestría en ese tema. En ese tema, claro. O un sociólogo que quiere especializarse en la parte de difusión de la ciencia no tenía ese apoyo porque CONACYT estaba como cerrado a lo que fuera ciencias básicas y ingenierías. Y entonces había gente en las tomas de poder que decía, ¿qué hace un abogado aquí para una beca de maestría? No, va para afuera. ¿No? Entonces, creo que muchos lo que piensan de eso es que más que ponerle un H al nombre de CONACYT, debería... como extenderse esta idea de que la ciencia social también es ciencia, o sea, también es parte de la ciencia y la tecnología, claro. O sea, no tendría por qué estar explícitamente en el nombre, de hecho, así parece que lo está separando, como que humanidades es diferente de ciencia. Exacto, sí. Hay mucha gente que piensa eso, yo me incluyo entre ellos. Exactamente. Pero, pues ya, esperamos que la inclusión del H, que si es que sí se hace, pues sí refleje esos cambios. Porque manera, incluso, pues, ¿cuántos investigadores de SNI 3 de ciencias sociales, sociólogos, que sí hacen ciencia social? Hay bastante, o sea, incluso hay centros de investigación de eso. Sí, claro. Entonces... Sí, o sea, la parte de la biodiversidad de México también incluye, yo creo que incluso de la parte más rica es la parte cultural. No, o sea, aparte de la diversidad biológica, la biodiversidad cultural que tiene México con sus etnias, con sus lenguajes, con sus costumbres, son cosas que cuando un extranjero viene a México y se enamora y se queda es por eso. Claro. Digamos, en parte es por esa biodiversidad y por eso que México ofrece que otros países no tienen, ¿no? Sí, digamos, lo grande del país, los climas que tiene el país, la diversa tipo de gente que tiene el país, hace que sea único y que tenga, pues, sus problemas y sus ventajas, ¿no? No, sí, por supuesto, pero... Creo que sería importante en el siguiente programa... aclarar bien ese punto, porque el doctor Pinilla opina que hasta antes de esta administración no había mucho apoyo para ciencias sociales. Pero exclusivamente el rubro de aceptaciones para... Yo hablo, por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, de que sí, es que ese ejemplo se me vino porque fue lo que salió en esa charla. Claro. O sea, que porque tú veías y no había... Que saltes de áreas. Sí. Y que no necesariamente provengas de la ciencia. Para que te den apoyos en el CONACYT. Exacto. En su momento. Entonces, por ejemplo, yo no dudo que no haya muchos abogados especializados en patentes. Y estaría muy bien, y más abogados que llegaran a hacer leyes o defenderlas de medio ambiente. Claro. Me tocó estar en el departamento de Ecomateriales y Energía en la Facultad de Ingeniería Civil y había un compañero de clase que tenía justamente eso, era un abogado y estaba estudiando la maestría profesionalizante en ambiental justamente para llegar a eso. Pero es justo lo que tú dices, o sea, batalló para entrar a la maestría en ciencias viniendo de abogado, ¿no? Y olvídate, si te vas a esos cursos propedéuticos intensos que de repente ponemos en ciencia, o el inverso, ¿no? Físicos, químicos, matemáticos que quieran irse a hacer a la parte de humanidades, que también es válido. Completamente. Claro, y necesario. Totalmente. Y pues nuestros compañeros, ¿no? O sea, tenemos varios compañeros que están haciendo las dos carreras, ¿no? Por lo mismo. O sea, creo que la diversidad de
vocaciones sucede mucho de acuerdo a la profesión que tú eliges. Nuestra profesión es física, pero nuestra vocación, o sea, es completamente, se puede bifurcar en demasiadas cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que sí es necesario y para un desarrollo completamente Interdisciplinar. Realmente creo que en ecología es trans interdisciplinar. Transinterdisciplinar. Ajá. Va. Pues entonces creo que llegamos como que a una conclusión, ¿no? La ciencia ocupa hacerse, ya se está haciendo más política, pero hacia el pueblo, o sea, un poquito más transparente. No estamos enterados de todos porque hay mucho en las noticias. La segunda es que la cabeza de CONACYT, que ahorita se refiere mucho a María Elena, debe de tomar un poquito más de conciencia de lo que se dice y aclarar más las cosas con en papel en mano. Eso siento que es una actitud incluso más científica y más ética. Evitas muchos problemas, ¿no? Evitas problemas, polémicas y que todo esto termine en chisme, ¿no? Y el chisme no está muy asociado con la ciencia que busca la objetividad, ¿no? Entonces, como que queda mal ante el mismo gremio. Pero el profesor tiene razón. O sea, se está limpiando la casa desde antes, se luchan contra muchas inercias. Inercias, recordando que es, pues, este principio, ¿no? Que hace que cualquier objeto, por así decirlo, o cuerpo, mantenga el estado que actualmente tiene, ¿no? Ya sea en movimiento o de reposo. Entonces sí, tienes que romper contra una inercia, una fuerza completamente contraria. Entonces requiere más echar a andar eso. Entonces, me gustó mucho lo que dijo Miguel, es que esa es la cuarta T, que el gobierno se encargue de la investigación y que tenga un contexto más social, o sea, que sea esta apropiación científica. Eso siento que es una pregunta que no podemos responder y que se va a responder conforme avance la administración, ¿no? Sí, El tiempo totalmente. dirá. El tiempo Ajá. En lo personal, no me molestaría, o sea, muy subjetivamente, que la ciencia esté atacando problemas locales. Eso me encanta, o sea, eso debería ser como que el ideal, el sueño. Oye, está pasando algo acá en Oaxaca, hay un problema con el agua. Oye, yo sé que hay un investigador en el Autónomo de Nuevo León que se especializa en algo así de su maestría en eso. Háblale. Ajá, que sean estos agentes que también eduquen a las comunidades, trabajen con ellas del lado del gobierno y que cada vez siento que el papel de la ciencia o del científico per se pues esté más de la mano con la sociedad. Eso yo estoy a favor, o sea, me subo al barco solamente que se haga bien, ¿no? Es todo. Y sin descuidar, yo pienso que no sé cómo se puede hacer, cómo se puede justificar en esta cuarta T, pero la investigación básica. Sí, la la investigación fundamental. que no tiene un impacto Inmediato, pero en la sí sociedad, futuro. pero que sabemos que es súper necesario y es lo que al final de cuentas genera tecnología para el futuro, ¿no? Entonces esperemos que Bueno, salga bien eso. Otra cosa de las que quedaron pendientes el programa pasado fue hablar de la ciencia neoliberal. ¿Qué es la ciencia neoliberal? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cómo podemos...? sí, fue algo que Intereses. se comentó, pero nomás aclarándolo rápidamente, por lo mismo que ya se nos va a acabar el tiempo, pues es la ciencia que trabaja al servicio del sector privado de una manera como que media malévola. Por poner un contexto muy, muy sencillo y muy plano, porque obviamente tiene un trasfondo político muy fuerte, del cual, pues lamentablemente ahorita no podemos ahondar, pero creo que vamos por allá, ¿no? De la ciencia que sirva a sectores privados y a sus intereses y agendas, estén o no en juego en paralelo con los intereses y agendas del pueblo. Ujú. Sí, pues el punto es como que debe haber regulación en cuanto a las políticas Ajá. de lo que pueden hacer y no las empresas, pero pues no respecto a qué investigaciones se hacen o no se hacen. Es que, pues creo que ya entramos en un ámbito que nos encantaría tener aquí a Tania para saber hasta qué punto Las leyes son las que pueden llegar a restringirlo. Exacto. Porque finalmente es que esa parte de la ciencia neoliberal, yo más bien diría que el desarrollo de la ciencia en los últimos 40 años ha sido, es como obedece casi a la ley de, de los semiconductores, la ley de, se me olvidó el nombre. Cada 2 años se está duplicando la información más o menos. Ah, ya.
Sí, sí, sí. Esta función exponencial, ¿no? Que... Sí, que se dobla la capacidad que tenemos computacionalmente hablando para cada 2 años se almacenar está aplicando, información ¿no? y Sí, 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 procesar datos. En ese sentido, yo creo que la ciencia y la tecnología está igual. Entonces, ocuparía muchas... Entonces cada 2 años entonces estás sacando demasiada información y entonces se puede decir que es neoliberal en el sentido de que la apropiación de las computadoras nos dio, que es en los 70s, nos dio la capacidad de poder trabajar en un sinnúmero de áreas que antes no podíamos trabajar. Sí. Entonces, a nosotros no nos tocó esa transición, pero a nuestros profesores sí. A ellos sí les tocó escribir su tesis a mano, y ya luego en la máquina para pasarla y entonces la generación de la ciencia y la tecnología era muy lenta. Hoy en día en lo que tú estás buscando una información y tú también, yo estoy buscando otra y podemos coincidir en 5 minutos, podemos ser no expertos pero conocer el ámbito de un tema. Sí, superficialmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los últimos 40 años ha sido muchísimo más que, no sé si me atrevería a decirlo, pero al menos en texto sí, más que toda la historia de la humanidad. Sí, lo que se ha generado en ciencia y tecnología es más información. hay muchísima mayor información de lo que antes de los 70s en toda la historia. Sí. O lo que se puede decir del proceso, de la capacidad de del chip de un teléfono celular inteligente hoy en día, que es mayor a la capacidad que tenía la NASA en los 70. Sí. Entonces, en ese sentido, se puede decir que es neoliberal, pues porque políticamente eso fue lo que dominó a Latinoamérica en los últimos 30, 40 años, y a México en especial geopolíticamente, después de Salinas de Gortari. Por supuesto. Entonces, pero no, yo diría que como que el problema fue que se abrió México y pues todo el mundo entró y como que no estábamos con las puertas cerradas, con seguro para saber hasta dónde podían entrar y dónde no pueden entrar. Y a lo mejor en la ciencia y tecnología fue algo parecido. Pues entonces, ¿no? lo que comentas es que debido a que la ciencia avanza a un ritmo brutal, casi, ¿no? Ocuparía estar más aún de la mano de las legislaciones para que se estén actualizando las leyes o ¿cómo? No, yo creo que todo va a tomar, digamos, hay áreas que sí requieren la legislación, como la parte de los transgénicos, la parte de transgénicos, la parte de los bioorganismos, ¿no? Por ejemplo, la parte de obtener genes a partir de humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener el desechamiento pues los desechos más bien de las industrias y todo eso, ¿qué se hace con ellas? Sí, pero para eso hay leyes. O sea, digamos, aquí ahora que estamos con el problema de la contaminación ambiental, están las leyes. El problema es que nada más... No están tan buenas. Bueno, hay unas leyes ahí que se pueden optimizar. Claro. Pero hay nada más dos personas que van a regular esas leyes aquí en Monterrey, por ejemplo. De la Profepa, nada más hay 2 personas que van a regular la calidad ambiental, la calidad de aire, de una industria o de desechos de agua. Oye, nada más hay 2 inspectores para una ciudad de 5 millones. Entonces, ¿cómo implementar esa ley? Que era lo que nos decía Tania. Esa es la parte que toca presionar como sociedad. Oiga, necesitamos más inspectores. O ahora que, no sé si ustedes leyeron la noticia, que ahora el área metropolitana va a tener unos radares de contaminación móviles. Y creo que este mes van a parar como 5,000 automóviles entre transporte público y transporte privado. ¿Ah, sí? Para de cierta manera como acotar los camiones, los vehículos que contaminan más, ¿no? Ya. Entonces... No sí, eso lo acaban de sacar. Entonces, son de las cosas que te digo, que ya están las leyes, pero la parte cómo implementarlas es donde hay como un cortocircuito, ¿no? Hay como un cortocircuito. Entonces, lo que comentas es que ocupamos más participación. Sí, se requiere, porque necesitamos presionar al gobierno. El gobierno tiene... él tiene muchos problemas para resolver. Yo también. Y todos. Pero hay unos problemas de sociedad que nos involucran a todos y que si nos sentamos a esperar a que el gobierno lo haga... Sí, no va a pasar. No va a pasar. Nos van a llevar de encuentro. Sí, no va a suceder. Y entonces, sí, mi conclusión sería esa. Bueno, pues creo que avanzamos más que el capítulo anterior. Todo organizado. Y también creo que estamos abarcando un poco el contexto del estado del arte, de la ciencia a nivel nacional,
Y ahora todo el tiempo nos lo vamos a pasar pasando en el programa hablando de que supuestamente somos un programa para la ciencia local, para la comunidad de aquí. Entonces, en un programa más adelante, no el que sigue, pero más adelante hablaremos de la ciencia del Estado. Pero primero ocuparíamos trabajar cómo se trabaja el pensamiento científico, de manera el razonamiento deductivo, que va de algo muy general y llega acotándose a algo particular. Entonces creo que vamos a tomar el mismo camino. Estamos hablando de algo muy general, la ciencia mexicana, ideas, pensamientos, polémicas, etcétera, hasta llegar a qué se está haciendo aquí, cómo se está haciendo y cuáles son los apoyos estatales. Pues creo que sería un excelente fin de programa para continuar más adelante hablando de esto. Y el siguiente programa yo creo que hablaremos más de cómo ahora la ciencia es modificada por la sociedad, para después partir a hablar de la ciencia local, cuáles son los centros de aquí, qué se está haciendo, qué problemas también tienen ellos, cómo se han visto afectados ellos, qué les ayuda más el Estado, la Federación. Vamos a hablar de todo y que la ciencia completamente estatal sea reconocida y al menos se sepa dónde está. Sí, a mí me gustaría comentar algo para como concluir, y es de que en los últimos 15 años, que es lo que yo llevo aquí en México, yo recuerdo que cuando llegué a México en el 2003, eran alrededor de 8,000, 10,000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Uh-huh. En toda la República. Sí, y ahora estamos en 30,000, en un periodo de 15 años. Se duplicó. Sí, o triplicó casi. Entonces, pero seguimos siendo un científico por cada... No, el número de científicos por cada 1,000 o 100,000 habitantes creo que está en 23. Es muy, muy bajo. O sea, debería estar por encima de 200, o incluso países como Japón creo que andan en 600 por cada 100,000 habitantes. Pero el punto que yo quería tocar es que la cantidad de becas que se están dando al año aquí para hacer estudios de maestría y doctorado es equivalente como a 30,000 más o menos aquí en México. Entonces, el problema que se viene y que yo creo que este gobierno tiene que empezar a solucionar es la incorporación de la gente que se está formando. Uh-huh. Los maestros y los doctores que se están formando ya se están acumulando. No hay un relevo generacional porque muchas universidades tienen un problema de activos y un problema en el fondo para sus fondos de pensiones. Yeah. Entonces, y la propia UNAM o Cinvestav, el salario de los profesores, el salario de un investigador proviene un 20% o 30% de tu salario, y el resto proviene de becas, tanto de la universidad como del propio CONACYT por medio del Sistema Nacional de Investigadores. Uh-huh. De tal forma que tu nivel de vida pues está en una nube, porque esa nube son esas becas. En el momento que eliminen esas becas, sí, pues tú te caes de esa nube y te das un porrazo, te das un golpe fuerte. Sí. Y eso es lo que sucede con los profesores que buscan la pensión. Ajá. Entonces, por eso no hay un relevo generacional neto aquí en México. Bueno, entonces creo que eso sería un buen tema a tratar en un capítulo, ¿no? Cómo vive un científico, para tratarlo de ahondar, porque siento que es muy importante. Y el contexto que yo creo que casi es el mismo en toda Latinoamérica. Muy pocos países hacen un buen pago para la gente que hace la ciencia y la tecnología. Entonces, pero en México y a nivel de Estado, ese es un problema. Ese es un problema que se viene, y es un problema fuerte, porque tú cómo puedes vender un futuro para formar a un doctor si no hay certeza. Uh-huh. Sí, de hecho, desde el que estábamos hablando hace rato, Daniel y yo, tenemos que hablar del Sistema Nacional de Investigadores, sus niveles, el nivel de mérito, por ejemplo, que lo acaban de incorporar. Que no, ya lleva un rato los eméritos. Un rato. Es que el CONACYT lleva como 50 años. Creo que en I-35 los eméritos creo que llevan como 15 años. Ajá, sí. Más o menos. Bueno, entonces queríamos hablar de eso y también del índice H, que lo mencionamos también la vez pasada y no lo ahondamos, pero creo que todo eso lo vamos a tener que dejar para un capítulo posterior. De cómo trabaja y de qué vive un científico. Cómo se evalúan, cómo viven, cuáles son sus miedos, sus deseos. Reprimidos. Entonces... Porque sí pasa mucho, la verdad. Los científicos tienen, lamentablemente, socialmente, no son los más aptos. Pero como en todas las áreas. Pero bueno, creo que ha sido un programa completamente fructífero. Aún se aclararon bastantes cosas. Vamos a ir aclarando más conforme avancemos.
Y pues lamentablemente en este episodio no tenemos otro obsequio para ti. No, yo estoy contento. Un apretón de manos. Yo estoy contento porque me hayan invitado, Daniel, Luis, muchas gracias. Creo que estos espacios son necesarios para hacer la difusión y que sean promovidos por digamos en este caso, serían como la parte de los estudiantes. Claro, esa conexión. Sí, es importante y pues muchas gracias. De nada, agradecidos contigo, la verdad. Sí, gracias a ustedes también por acompañarnos, los que nos están viendo allá. Sepan que pueden hacer comentarios a posteriori cuando quieran y los vamos a ir contestando ahí en Facebook. Y pues esperen todas nuestras redes sociales que aún no sacamos, pero vamos a sacar para continuar este programa expandiéndose y realmente llegar a todo el estado, y si no es que a nivel nacional, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno. Entonces, pues, muchísimas gracias por vernos y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde, aquí mismo. Hasta luego. Hasta luego.